que si antes yo pagaba por algún servicio Eso. 100, ahora voy a tener que pagar algo más. ¿Por qué? Porque el sistema que está diseñando SUNAT es que se retenga en el medio del canal, sea en el banco o en la plataforma de pago, que sí tienen una oficina local, este impuesto o este porcentaje vinculado, o sea, el impuesto a la renta, el impuesto al IGB, habrá que determinar nuevamente qué es cómo se cierra este decreto legislativo, y el producto que tú pagabas 100, pagas los 100, una cantidad se queda localmente para SUNAT y llega al proveedor finalmente menos. Estamos conectados aquí en Radio Exitosa en Lima y Callao por la 95.5 de la FM. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Eric Iriarte, abogado experto en temas tecnológicos. Cambiamos ya el tono de la información para abordar un anuncio que dio el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que ha mencionado que a partir de la fecha lo que ha ocurrido es aprobar la norma a través del sistema bancario. Por cada transacción se detrae el 18% del servicio que cobran ellos, es decir, la plataforma de Netflix, y además abarca otro tipo de plataformas digitales de bienes y servicios como los conocidos Airbnb. Vamos a explicarle qué es lo que pasa, qué va a suceder con los usuarios si yo tengo Netflix y pago una tasa. A partir de esta aprobación de la norma voy a tener que pagar más por mi servicio de streaming. La información la trae nuestro invitado Eric Iriarte. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida Exitosa. Buenas tardes. Bueno, ya se anunció que se va a cobrar el 18% para las plataformas digitales de bienes y servicios. ¿Esto es una buena forma de recaudar dinero? ¿Realmente va a reactivar la economía del país? ¿Qué opina usted de esta decisión del ministro José Arista? De hecho, me encantaría decir que es una decisión del ministro Arista, esta posición que está tomando, pero esta es una propuesta que ha venido trabajándose por parte de SUNAT ya hace algún tiempo atrás. No es la primera vez que habían pedido facultades para regular temas de servicios digitales. Ya se los habían impedido la solicitud anterior de facultades, esta vez se lo dieron. Pero cuando pidieron estas facultades, había curiosidad de saber cuál era la propuesta que estaba detrás. Un equipo liderado por el estudio que dirijo, solicitamos a SUNAT que nos compartiera cuál era su propuesta sobre esta regulación para poder hacer comentarios claramente. SUNAT la negó, tuvimos que recurrir al Tribunal de Transparencia para que brindaran la información. Y la información que nosotros recabamos y que hemos podido publicar a inicios del mes de julio indica que este cobro que pretenden hacer no es solamente el 18%, sino también está vinculado a temas de renta, va a los temas de acceso y transmisión en línea de imágenes, series, películas, documentales, cortometrajes, videos, música, juegos, con lo cual no son solamente las plataformas de streaming, sino también las plataformas de juegos como Steam, que por ejemplo también existe, o las plataformas de música como Spotify y similares. También iría a los almacenamientos de información. Dropbox, por ejemplo, es una de las plataformas que se utiliza para esto. La enseñanza virtual. Su iPhone, por ejemplo, iCloud, donde ya se paga mensual por el almacenamiento de los datos y las tasas no son tan económicas. Por favor, ¿ya las plataformas de casa de apuestas deportivas ya están pagando impuestos? Ahí es una primera diferencia. Muchos de los sitios donde se quieren regular son regulaciones de empresas que no están en el país. Entonces, Spotify, Netflix, Disney Plus o las redes sociales no tienen una oficina local, con lo cual lo están considerando como servicios extranjeros, y muchas de las agencias de apuestas ya tienen oficinas locales. Además, ha habido una regulación sobre juegos hace relativamente pronto. Pero me gustaría añadirte qué más iban a incluir en esta propuesta que se filtró: del acceso a redes sociales, la provisión de contenido, funciones adicionales como por ejemplo YouTube, el servicio brindado por revistas y periódicos en línea, y esto tiene una afectación muy clara a las revistas científicas que no tienen oficinas locales y que adquieren universidades o centros de investigación, los servicios de conferencia remota como Skype, Zoom y otros que tienen la versión paga, y la intermediación y la oferta en demanda, arrendamiento de muebles y inmuebles, que es Airbnb. Ya lo mencionó el ministro Arista ayer, que hablaron de la tasa Netflix, de Airbnb,
pero no han mencionado todo el resto. Así que habrá que ver cuál es la versión final que publica finalmente el Estado como decreto legislativo, pero en cualquiera de los casos, ¿qué significa esto? Que si antes yo pagaba por algún servicio 100, ahora voy a tener que pagar algo más. ¿Por qué? Porque el sistema que está diseñando SUNAT es que se retenga en el medio del canal, sea en el banco o en la plataforma de pago, que sí tienen una oficina local, este impuesto o este porcentaje vinculado, o sea, el impuesto a la renta, el impuesto al IGB, habrá que determinar nuevamente qué es cómo se cierra este decreto legislativo, y el producto que tú pagabas 100, pagas los 100, una cantidad se queda localmente para SUNAT y llega al proveedor finalmente menos. ¿Qué es lo que va a decidir este proveedor? Pues tú me tenías que pagar 100, me está llegando menos, te cobro más para que me lleguen los 100 que yo contemplo y tu Estado se quede con el impuesto intermedio, o te dejo de proveer el servicio porque no me eres un mercado atractivo. Y la pregunta es, sobrecostos. ¿Se puede recaudar mucho dinero para reactivar la economía haciendo aplicando esta norma del impuesto del 18%? ¿Realmente va a haber una gran recaudación? Las mejores recaudaciones son cuando aumenta la base tributaria, aquí y en cualquier parte del mundo. Esto no aumenta la base tributaria, sigues haciendo que la gente que ya tributa, que no tiene una tarjeta de crédito, utiliza una de estas plataformas, comience a pagar. Dos problemas que vienen detrás es, uno, ¿cómo voy a verificar que tú estás utilizando? Entonces voy a pedirle a las empresas de telecomunicaciones que me digan qué servicios está consumiendo los usuarios. Esta información la va a almacenar SUNAT. Entonces SUNAT va a saber qué veo, qué servicios, qué páginas veo. ¿Cómo van a controlar esto? Otro problema que está detrás es que va a haber gente que va a utilizar VPNs, redes, para hacerle creer que está en otros países, y van a saltar el sistema porque técnicamente es viable. Y no necesariamente van a recaudar lo que quieren recaudar. Estas políticas, cuando son de temas digitales, deben verse de acuerdo a lo que dice el Acuerdo Nacional, que es con la sociedad civil, el sector privado y la academia. SUNAT no solamente decía que no tenía una propuesta, no la quiso revelar, la tuvimos que conseguir por transparencia, no se conoce cuál es el decreto legislativo, lo vamos a ver publicado, y finalmente la industria, los acuerdos de tratado de libre comercio, la sociedad civil o la academia, que va a haber bloqueado su acceso a revistas científicas porque se contratan desde fuera por medios digitales, no han podido decir nada. Y esto creo que la Autoridad de Datos Personales, que CONCITEC, que SUNEDU, deberían estarse preocupando. Perú no tiene un ente articulador de temas digitales, por eso, si se le ocurre a SUNAT querer cobrar, una cosa curiosa es que el borrador que se había filtrado dijo el Ministerio de Economía y Finanzas que no era viable. Muy bien, muchas gracias a Eric Iriarte, abogado experto en temas tecnológicos.